Más tarde, en la colonia Roma, el virtual ganador de la elección presidencial tuvo un encuentro con gobernadores, con diputados locales y también con presidentes municipales electos. Reunión de la que le comento no se dieron pormenores. Sin embargo, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, indicó que se abordó el tema del combate a la corrupción. Además, adelantó que en los próximos días Andrés Manuel López Obrador dará a conocer la estrategia de su gobierno contra este problema. Y por otro lado, la doctora Sheinbaum dejó en claro que en su administración no habrá abusos policíacos hacia los medios de comunicación, como el que se registró hace unos días contra los reporteros Alejandro Mendoza e Isidro Corro. Esto, recordará, en la colonia Doctores. Escuchemos. Nos habló de la importancia de acabar con la corrupción y del programa de austeridad republicana que va a implementar en el gobierno federal y la recomendación de que lo implementemos en los gobiernos de los estados y en la Ciudad de México, igual en los congresos locales. Eso es un reto para una y zona en las como la presidencias capital del municipales. país. No va a haber eso en nuestro gobierno y de parte de lo que será la Procuraduría va a haber todo el apoyo.